Libro de Colosenses, capítulo 3, 23. Colosenses, capítulo 3, verso 23. Ese es el texto en el cual hoy día vamos a reflexionar. Dice la Escritura, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y no para los hombres. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, este texto. Yo te ruego que tú nos ayudes en compartirla, en ser claro en este tiempo de revisar, de reflexionar al respecto, y sea tu Espíritu Santo quien nos vaya guiando en todo lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, voy a compartir este tiempo de reflexión respecto a qué es aquello que nos mueve a nosotros a realizar determinadas cosas y qué otras cosas no vamos a hacer. ¿Cuál es la razón que nos lleva a decir o a hacer algo en general? En el texto que yo he tomado un versículo, pero Pablo le está escribiendo a los colosenses y especialmente en estos versículos a los siervos y le dice que ellos deben servir a sus amos terrenales y les indica que deben hacerlo bien, con ánimo, en todo momento. Y no solamente hacerlo bien cuando los están mirando. Y cuando leo esto me lleva entonces a reflexionar sobre qué es lo que motiva en nuestro corazón el día de hoy. Hoy estamos juntos en una reunión que nosotros denominamos culto, o reunión de alabanza o reunión de adoración. Cada uno de nosotros, con y sin familia, acompañados o solos, nos hemos concertado, hemos tomado la decisión para estar y escuchar una reflexión, estar juntos, tener un tiempo. Pero luego, ¿qué? ¿Qué cuando ya termine esta reunión el día de hoy? Volveremos a nuestros diarios quehaceres, probablemente a almorzar, juntarnos en familia. Algunos tomarán siesta, otros van a conversar, otros van a ver alguna película. Y la pregunta que hago es, ¿hay algo de malo en eso? La verdad es que si este fuera el enfoque de la reflexión del día de hoy, tendría que decir que no tiene nada de malo en general. Pero quiero llamar vuestra atención en algo que es transversal y a lo cual me voy a detener y detallar eh, en la reflexión de hoy. Hay otros aspectos, tal vez, como el trabajo, el uso del tiempo, pero veamos qué tiene que ver esto. La palabra, primero una aclaración muy cortita, la palabra motivación no aparece en la Biblia como tal, entonces algunos, cuando se habla de motivación y dice el mensaje tiene que ver con la motivación, dicen, wow, ¿qué? Nos van a dar una charla motivacional. Una vez una joven me enfrentó y me dijo, pastor, ¿ustedes siguen haciendo esas cosas que hacen allá? ¿Dónde le dije allá? En la iglesia cuando se reúnen. Le dije, ¿y qué cosas hacemos? Esas charlas motivacionales que hacen ustedes. ¿Charlas motivacionales? Le dije, no, que yo sepa no hago ninguna. Sí, me dijo, eso cuando ustedes hablan ahí, esas charlas motivacionales. Y parece que está equivocada. Lo que nosotros compartimos es lo que dice la escritura y mensaje que tiene que ver con la escritura. Entonces, por eso aclaro de inmediato, al hablar de motivación, alguien me dirá, esa palabra no aparece en la Biblia, pero quiero decirles a qué me quiero referir con eso. Me quiero referir a qué mueve. La palabra motivación proviene del latín que es motivus y está relacionado con movimiento, con la capacidad de mover o capacidad de moverse. ¿Ya? Como esta no es una clase de lenguaje, ni mucho menos, y primero que no es mi campo, ni la razón de esta reflexión, quiero llevar la atención de todos ustedes a que examinemos nuestro corazón y veamos qué es lo que nos mueve a nosotros, qué es lo que nos moviliza. Entonces nos podríamos hacer algunas preguntas como,
¿Qué motiva que cada domingo nos juntemos en una reunión? ¿Qué me motiva a vivir cada día y realizar las cosas que hago? ¿Qué me motiva realmente en estos tiempos de dificultad? Y vamos a hablar de dos tipos de motivaciones en el cristiano. Hay motivaciones correctas y otras que son incorrectas. Pueden tener la apariencia externa de que son sumamente buenas, que son, wow, ahora sí que estoy bien. Pero muchas de ellas no tienen realmente el movimiento correcto en nuestro corazón. El primero de ellos, y que quiero hablar, es aquel que tiene relación con el temor. El temor ha invadido nuestros hogares al punto de paralizar a muchas personas. El miedo se ha instalado en la mente y en el corazón y esto los ha llevado a algunos a acercarse a la iglesia. Aunque no solamente a la iglesia, sino que también a grupos religiosos, a grupos de reflexión, a distintos grupos que están están pescando, dicen, wow, a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces allí comienzan ellos también a acercarse para ver a aquellas personas que están confundidas, que tienen miedo, para decir, venga, nosotros tenemos respuesta. Algunas de ellas llegan a la iglesia, indudablemente. Y en la iglesia nosotros podríamos decir, fantástico, porque a través del temor la gente está llegando. Pero ¿será esa una motivación correcta? En lo cual nosotros nos podemos sentir satisfechos de que alguien nuevo llegue. O sentirnos satisfechos porque tú y yo estamos en esta reunión. Sentir que el miedo es lo que nos lleva a juntarnos con mayor ahínco, con mayor ímpetu, a tener reuniones de estudio bíblico, de oración, muy numerosas en comparación a antes. ¿Será el miedo? En alguna oportunidad, como lo dije antes, dijimos, este es el momento preciso. El miedo está trayendo a la gente. Hasta cierto punto no está tan desviado, está bien. Algunas personas van a tener que llegar ahí y van a encontrarse con el Cristo de la gloria, pero si eso no es corregido, entonces la motivación para estar en el contexto de iglesia no es el más correcto, queridos. Es importante destacar que si la permanencia de las personas aferradas a Cristo es el temor por lo que pueda suceder con esta pandemia, entonces estamos equivocados. Porque la iglesia no es un refugio antibombas, no es un búnker anti-explosiones nucleares, no es un refugio contra una guerra bacteriológica, no es el refugio contra el coronavirus. Eso no es la iglesia. Y nuestras reuniones no son eso, ni tienen ninguna intención de serlo. Cristo es el refugio de paz, de confianza, de tranquilidad, de un temor reverente que dista mucho del temor a la muerte, a lo desconocido, sino que el llegar a Cristo es un acto reverente ante aquel que nos brinda, como dice la Escritura en Hebreos 4:16, el oportuno socorro. Ser motivado por el miedo al coronavirus, la pandemia, a una enfermedad o a cualquier cosa, es claramente un muy mal enfoque. Pues cuando eso acabe, cuando desaparezca el temor que está en la calle, cuando desaparezcan las mascarillas, cuando desaparezca, cuando la OMS diga, es suficiente, se terminó todo y volvamos a la normalidad, va a suceder lo que ocurrió en Estados Unidos allá por el 2000 y fracción, la caída de las Torres Gemelas, ¿recuerdan? 2001. Cuando se derrumbaron estas torres, los templos se llenaron de personas. Los 3, 4 primeros meses después de esta caída, las iglesias sacaban cuentas alegres. Muchos pastores dijeron, por fin lo logramos, la gente está volviendo a Cristo. Pero después de unos 4 meses, las iglesias comenzaron a volver a la normalidad. Y todas las multitudes que corrieron a refugiarse allí, se fueron. ¿Qué les había motivado? ¿Un encuentro con Cristo? No. El miedo a una guerra.
el miedo a nuevos atentados, el miedo que produce la incertidumbre. Eso les motivó, eso les llevó a los templos. Entonces, querido amigo, hermano, si el miedo es el que te motiva para estar presente en las reuniones, quiero decirte que tienes un motivo incorrecto. El apóstol Juan escribe en su primera carta y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor en sí lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero quiero leerlos en la versión de la traducción al lenguaje actual, y que es mucho más clarificador este texto. Dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Es decir, un hombre o una mujer transformada por Cristo es amado por Cristo, es amado por Dios y también aprende a amar. Y cuando está en esa situación, el temor ya no puede venir y vulnerar su corazón y echarlo abajo. Desde la teoría, wow, esto suena súper bien. Entonces alguien podría sacar conclusiones rápidas y decir, entonces estoy mal yo, porque a veces siento miedo. Y de hecho, cuando comenzó esto y empezaron las noticias a decir cómo avanzaba la pandemia, he sentido miedo. Querido, yo no estoy diciendo que el creyente no sienta temor alguna vez. De hecho, yo muchas veces también lo he tenido. Pero la gran diferencia es que no es el miedo el que me motiva a continuar, sino la figura gloriosa de Cristo. El miedo no es mi motivación, porque cuando se acabe esto y no hay miedo y hay alegría, solo permanecemos allí. Y cuando llegue y estamos cansados, permanecemos allí. Y cuando tenemos ánimo de trabajar, permanecemos allí. Entonces nuestra motivación no son las cosas circunstanciales, sino que es algo mucho más grande. Y eso que es mucho más grande se llama Jesús. Otra motivación incorrecta tiene que ver con las actividades. Los que me conocen saben que soy un enemigo del activismo. No es que sea al contrario, que prefiera pasar tranquilo y que no haya nada que hacer, no. Pero el activismo es un problema. A través de los medios se aconseja a la persona a que busquen alguna actividad. ¿Lo han escuchado? Nos llegan videos a nuestros celulares, en la televisión, distintos programas nos dicen, haga algo, busque algo que hacer, ya que no puede salir a tratar a la calle, ve un video motivacional, haga las cosas que le gustan. Yo también se lo he dicho a algunas personas, de todas maneras. ¿Y por qué? De esta manera evitan la depresión, la angustia, el aburrimiento. En otras palabras, es ocupar el tiempo para dejar de pensar mucho, porque eso le va a afectar negativamente. Entonces algunos dicen, bien, voy a hacer algo distinto. Y aceptan la invitación de un hermano, de otro creyente, y le dicen, ven, conéctate con nosotros, congrégate con nosotros en este tiempo de pandemia. Pero ahí hay un mensaje implícito, hay un mensaje subliminal. Congrégate con nosotros en este tiempo. Quiere decir, cuando acabe la pandemia puedes irte. No es eso, este no es un refugio para hacer alguna actividad, para salir de la depresión o salir de la opresión del encierro. Porque si esto sucede, el evangelio pasa a ser utilitario. Es decir, en estos tiempos me es útil y ocupa el primer lugar, pero después nuevamente quedará relegado a un segundo lugar. Acercarse entonces, querido y querida, a la iglesia, tener deseo de congregarse es absolutamente legítimo. Y debemos alentarnos unos a otros a hacerlo. Y debemos alentar a aquellos que andan buscando algo a congregarse. Pero ese no puede ser el fin de simplemente ocupar el tiempo para no entrar en depresión. Porque si así es, y vuelvo al término que acabo de usar, es utilitario. Me es útil por un momento determinado y después lo puedo desechar. Es como la botella plástica de la bebida.
es como la botella plástica del jugo, es como la bolsa donde vienen las verduras o donde vienen las comidas. Después que dejó de ser útil, lo sacas, ocupas el contenido y lo puedes botar. Eso no es el Evangelio, eso no es llegar a la iglesia, al contexto de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no me refiero solamente a la reunión, me refiero a lo que esto implica. Esto implica entonces vida en Cristo y vida en comunidad cristiana entonces. Si el mensaje entonces que nosotros entregamos a otro, o el mensaje que te invita a venir acá, está relacionado con que, mira, ven porque hay una comunidad que te va a amar, ven porque esto es entretenido, es interesante, ven porque vas a encontrar amigos, ven porque este es un lugar de amistad, ven porque este es un lugar donde se ora. Entonces, ¿estás o estaríamos equivocados? Es un motivo equivocado. Si bien es cierto que todo esto se puede encontrar, porque eso se encuentra en una reunión, es cierto. Tú vas a encontrar un grupo de amigos, vas a encontrar un lugar de amistad, vas a encontrar una comunidad que ama, vas a encontrar un lugar donde se ora, vas a encontrar todo esto. Pero ese no es el fin. Ese no es el propósito de la iglesia. Es mucho más que eso. No puede entenderse con que me acerco para estar ocupado en una actividad. Eso es una añadidura, pero no es el fin, no es el propósito de la iglesia, de la reunión, de la congregación, no es el propósito de Cristo, una actividad más. Hay otro aspecto que también es una motivación equivocada y que quiero compartir contigo, y he tomado un texto que se encuentra en Mateo capítulo 8, versos 19 al 22. Este texto nos habla de dos hombres que querían seguir a Jesús. Permítanme leérselo. El verso 19 dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. He querido graficar otro tipo de motivación incorrecta a la hora de seguir a Cristo, a la hora de congregarse, a la hora de estar juntos. La Escritura nos presenta a dos hombres que manifiestan su más pronto interés de seguir a Jesús. Pero la respuesta de Jesús es, por decirlo menos, extraña. Porque nosotros mismos, cuando alguien se acerca, cuando alguien llega a una iglesia, cuando alguien llega a la iglesia, nosotros nos sentimos sumamente contentos. ¡Qué bien! Oh, sí, me quiero juntar con ellos, pero hay que dejarle claro por qué está viniendo. La persona que llegó delante del Señor, el primero de ellos le dice, quiero seguirte. Y el Señor le dijo, quiero que entiendas que yo, siendo el Señor, no tengo ningún lugar para descansar. ¿Por qué le habrá dicho esto? Porque el Señor conoce las motivaciones de los hombres y probablemente este hombre, que era un escriba, estaba siendo testigo de los milagros que ahí mismo en el capítulo 8 se detallan anteriormente, en los versículos anteriores, y fue deslumbrado por todos los milagros que veía. Y como fue deslumbrado, no se dio cuenta del precio que implicaba aquella manifestación. El Señor le dijo, ¿sabes? Y voy a parafrasear, por favor, entiéndame. Esto no es todo. El seguirme significa dejar absolutamente todo y no vas a tener dónde descansar,
porque aquí es el tiempo del trabajo. ¿Y cuál es el tiempo del trabajo? Predicar, anunciar, compartir, consolar, reconciliar, mostrar, todo eso relacionado con el Señor y con el Evangelio. El que cree que llega a Cristo es solamente disfrutar de las cosas buenas, de las cosas maravillosas, está equivocado. Lamentablemente en este día, hermanos y amigos, se da una situación muy parecida. Hay gente que llega a las iglesias porque se ha establecido una especie de programa, porque alguno podrá decir, sí, pero ahora estamos por este medio. Vamos a volver a las reuniones. Yo estoy seguro que eso va a pasar en algún momento. ¿Saben por qué algunas iglesias se llenaban? Por la parafernalia, perdón la expresión, por todos los accesorios, por las luces, por la música, por el tremendo grupo musical, por lo hermoso que puede estar. Pero es que eso no es el Evangelio, eso no es el propósito de la iglesia. La iglesia no es farándula, no es entretenimiento. La iglesia está para dar testimonio de aquel que redimió al hombre del pecado a través del perdón y de la sola gracia. La iglesia es el mensaje de que el Padre ha enviado a su Hijo para que aquel que en él crea no se pueda perder, sino que sea rescatado de su manera de vivir. Eso es la iglesia. Y la iglesia entonces es la comunidad de hombres y mujeres, ancianos y niños, que han sido cambiados, transformados, perdonados, escogidos por Dios para salvación. El resto, si tenemos la posibilidad de hacer las cosas mejor, perfecto, pero ese no es el fin. Y muchas iglesias hacen, o congregaciones en otras partes, hacen inversiones tremendas en luces, en micrófonos, en tantas cosas secundarias que deslumbra a las personas. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es llegar con el mensaje de salvación a todas las personas. Y eso se hace afuera, a tiempo y fuera de tiempo. Eso debe ser lo que ocupe nuestro tiempo en su mayor dimensión. El trabajar secularmente es trabajar para el Evangelio. El estudiar es estudiar para el Evangelio. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque en el lugar donde estemos debemos dar testimonio de quién es Cristo. No es, te invito el próximo domingo, porque yo sé que el próximo domingo se presenta un grupo que trajimos. Entonces, para que sea impactado. Entonces, no lo estás invitando al lugar correcto, no tienes una motivación correcta y lo que está pasando no es adecuado. Ese no es el Evangelio. El segundo hombre también tenía un firme propósito de seguir a Jesús, en el texto que les leía allí en Mateo capítulo 8. Pero aún tenía asuntos que arreglar. Le dice, déjame, Señor, que vaya y entierre a mi padre. Él tenía que encargarse de los asuntos del funeral. Y después tenía toda la intención de seguirle. ¿Qué pasó con este hombre? Yo lo querría tener. A lo mejor me dice, pastor, yo voy y vuelvo, espéreme. Yo a partir de la próxima semana me congrego. ¿Y nosotros qué podríamos hacer? O dentro de un año más yo me cambio, me vengo para acá. Podríamos, sí, te vamos a esperar. En el Evangelio no hay tiempo que perder. Todos los días se están muriendo personas sin Cristo. Nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Y vuelvo a repetir lo que le dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. La enseñanza fuerte y profunda es esta. Si cualquier cosa está entre tú y Cristo, entonces tu motivación es incorrecta. Cualquier cosa. Déjame que termine mis estudios primero. Deja que vaya y haga esto primero. Tengo unos planes y tengo unos sueños primero. No. O es Cristo o es nada. El Evangelio es radical. Llegar al Evangelio es un cambio radical. ¿Saben por qué un cambio radical? Porque hemos pasado de muerte a vida, de perdición a eternidad con Cristo. Cuando uno tiene otras motivaciones o cuando uno tiene algo entre Cristo y nuestra vida, entonces estamos sirviendo a medias.
Esto es servir a dos señores. Como está escrito en Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cuando toco este tema me refiero a que hay un problema si tratamos de conciliar nuestros propios puntos de vista con los puntos de vista de la Escritura. En estos tiempos se da con bastante fuerza el yo creo, yo siento, pero muy pocos dicen, así dice el Señor. ¿Cómo se necesita hombres y mujeres que en este momento estén dispuestos a dejar sus propias ideas y conceptos y tomar nuevamente la Sagrada Escritura y decir, así dice la Biblia, así dice el Señor? El Señor me dijo, estoy acostumbrado a escuchar tantas veces eso, y lo que el Señor ha dicho no es tal, no es tal. Bien, pero entonces, ¿cuál es la motivación correcta, pastor? Creo que de todas maneras lo he ido diciendo a medida que he ido avanzando. La motivación correcta trasciende la reunión de la iglesia, va más allá de una reunión de domingo o durante la semana. ¿Quién nos mueve a juntarnos? ¿Quién nos mueve a cantar? ¿Quién nos mueve a orar, a servir? Y la respuesta es Cristo. Cristo entonces es Él. Entonces la pregunta que viene enseguida, ¿te motiva solo los asuntos espirituales o en toda circunstancia? ¿Te motiva solamente cuando estás acá y dices, no, estoy por el motivo correcto? No, esto es completo. Quiere decir, toda mi vida debe estar teñida, motivada, movida, desplazada en función de quién es Dios. La Biblia dice, ya no somos nuestros, somos de Él, comprados por precio de sangre, adoptados como hijos, siervos de Dios. La verdadera motivación es aquella que se da como consecuencia de un hombre o una mujer agradecida, de un hombre agradecido, cautivado, que ama profundamente a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La motivación correcta, queridos, es aquella que hace al cristiano fuerte en medio de la debilidad, que se junta con otros a pesar de la contingencia, que deja de lado sus propias motivaciones para dejarse guiar por el Espíritu Santo. La verdadera motivación se da en aquel que sirve al Señor en todo momento y hace todo por el Señor, no por codicia, no por querer tener un estatus ni ganancias deshonestas, como dice Tito en el capítulo 1, verso 7, sino por amor al Señor y a su obra, por amor al Evangelio, por amor a compartir las buenas noticias de que Cristo se ha acercado y que es suficiente para perdonar pecados de una vez y para siempre. La motivación correcta es aquel que no nos hace ganar el amor de Dios, sino que lo hacemos, no hacemos las cosas para ganar el amor de Dios, sino que lo hacemos porque Dios nos ama, porque ya hemos sido cautivados por el amor de Dios. La motivación correcta es el profundo agradecimiento que uno tiene y que nos mueve en acciones que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Yo te invito a que examines tu corazón. Si has tenido alguna motivación incorrecta, hoy es el tiempo de cambiar, de decir, está bien, a lo mejor me equivoqué. Y tú puedes decirle al Señor, Señor, perdona. Si alguno está por miedo, di, Señor, sabes, tengo temor. Y te ruego que quites mi temor y me vuelvas la confianza de la salvación. Si alguno viene porque su vida está destruida y solamente quiere escuchar algo que le motive, di, Señor, reconstruye mi vida, restáurame. Yo sé que lo puedes hacer. Dile al Señor eso. Señor, sé que tienes el poder para hacerlo. Aquí estoy. Para que tú reconstruyas. Me hagas nueva criatura, como dice la Biblia. Si el miedo o el temor te ha motivado, te invito a que abraces la cruz de Cristo. Abrázate a Cristo mismo y contemples a aquel que pagó el precio de tu vida y la asegura por siempre a través del derramamiento de su sangre y el perdón de tus pecados. Si no conoces a Cristo, arrepiéntete
Pídele perdón. Y Él, que es justo, te perdonará. Y nacerás de nuevo. Y serás llamado un hijo de Dios. Vamos a orar. Te ruego que inclines tu rostro el día de hoy y ores conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que haces. Te bendigo y te alabo. Examina mi corazón, Señor, y ve qué es lo que hay en él. Lávame como un hisopo. Como el rey David, examíname profundamente y perdona toda iniquidad. Solamente quiero servirte y quiero seguirte por quien eres y no por lo que haces. Quiero seguirte para glorificar tu nombre y ser contado entre aquellos que, Señor, has escogido. Bendíceme, Dios, ayúdame. Realmente te necesito. ¿A quién puedo ir sino solamente a ti? Quita el miedo de mi corazón y vuélvelo en profunda convicción. Llena de fe mi alma para abrazar la cruz de Cristo y para ser salvo de este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.